simplemente de días para que yo pueda dar continuidad a los temas que a mí me corresponden. Entonces, el día martes yo voy a ir a darles clase de lo que va a ser el tema de cavidades corporales. ¿Se alcanza a ver ahí el temario? Sí, Entonces, el único cambio que hubo es, yo tenía esta clase el día 12 de marzo, entonces se pasó al 5 de marzo, ¿ok? Para ya yo acabar con todo y darle hilo a los temas. Y ya posteriormente van a continuar con el doctor Noriega y finalmente los dos últimos temas que me tocan. Y con estos dos últimos temas, pues esta sería la última clase que yo les imparto de este ciclo académico y ya nos veríamos nada más para su examen final, que es prácticamente en un mes. ¿Dudas de mi parte de este bloque? ninguna. Perfecto. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla para dar el tema de respiratorio. El tema de respiratorio es un tema que en los diferentes ámbitos de la medicina general es muy preguntable. Entonces, la parte de patologías suele ser muy taquillera en los diferentes exámenes, entonces, importante recalcarla. Entonces, esta presentación me va a servir tanto para el tema de hoy como para el tema del día martes. Entonces, ¿cómo es que se forma el sistema respiratorio o el aparato respiratorio? Vamos a tener que el intestino anterior, que es básicamente un derivado de endodermo, sin embargo, cuando vean el tema de digestivo, se tendrá que dar las peculiaridades de que esto no es tan cierto. Ocurre a la cuarta semana de gestación un proceso en donde se forma un surco, y a este surco le vamos a denominar un surco laringotraqueal, el cual posteriormente se va a convertir en lo que va a ser el divertículo respiratorio. El divertículo respiratorio lo pueden encontrar en la literatura como esbozo o yema pulmonar, y finalmente todo este divertículo respiratorio va a formar a todo lo que conocemos como el árbol tráqueo-bronquial. Y obviamente, pues parte del árbol va a ser el epitelio del tracto respiratorio. Y también vamos a tener que va a haber interacciones endodermo-mesodermo, y esto es gracias a la presencia de los factores de crecimiento fibroblástico, que estos van a estar secretados a partir de lo que va a ser el mesodermo esplácnico. No olvidar que el mesodermo esplácnico al final del día me va a formar el cartílago, el músculo y el tejido conectivo o conjuntivo que va a estar en relación a lo que va a ser el aparato respiratorio. Otra cuestión importante a recalcar es que durante el desarrollo de lo que va a ser el aparato respiratorio, este va a guardar una relación muy importante con el aparato digestivo. Y es en las primeras semanas de vida intraembrionaria que van a estar comunicados lo que va a ser el esófago con lo que va a ser la futura tráquea. Y es por ello que cualquier falla en la formación de esta parte del aparato digestivo y respiratorio se va a traducir en una patología que es relativamente frecuente, que son las fístulas traqueoesofágicas, acompañadas generalmente de lo que son las atresias esofágicas. Entonces, embriológicamente hablando, cualquier falla en la formación del tabique tráqueo-esofágico se va a traducir en una patología de este tipo. Luego vamos a tener que hay cosas que ya vimos cuando se vio la parte de aparato faríngeo, en donde vamos a tener lo que son las bolsas, el orificio laríngeo y tumefacciones como la epiglotis, las tumefacciones laríngeas. Y no olvidar que el orificio laríngeo es una comunicación temporal que va a ocurrir o que va a existir entre lo que va a ser el intestino anterior y la tráquea. Ahí está el orificio laríngeo. Luego de la laringe, pues que es importante recordar, la laringe se forma por una proliferación de mesodermo o mesénquima que va a estar alrededor de este orificio laríngeo. Se forman las tumefacciones laringias, los engrosamientos aritenoideos, la epiglotis, que pues esto, insisto, es enseñanza de este segundo bloque que acaba prácticamente de concluir, que es la eminencia hipobranquial o hipofaringia.
y que todas estas estructuras en su conjunto nos van a dar lugar a lo que van a ser los cartílagos laringeos. Y como van a ir viendo a lo largo de toda la tubería que se ve en este bloque, tubería digestiva, respiratoria y urogenital, pues gran cantidad de todos los tubos que conforman al ser humano tienen procesos de cierre y de apoptosis, ¿ok? ¿Y esto para qué fin? Para que las luces de estos diferentes tubos recanalicen. Y en el contexto de lo que va a ser la laringe, pues esto va a recanalizar alrededor de la novena a la 10ª semana de gestación, y no olvidar la inervación que van a tener estos a partir de los músculos laringios, inervados por el vago o neumogástrico, el cuarto arco por el laringio superior y el sexto arco por el laringio recurrente. Al igual, el aparato respiratorio va a tener un proceso de división para formar los diferentes lóbulos, como los conocemos en los pulmones del adulto, en donde del lado derecho tenemos tres lóbulos, del lado izquierdo tenemos dos lóbulos. ¿Por qué tenemos dos del lado izquierdo? Porque el pulmón del lado izquierdo está en relación al corazón y entonces el corazón pues no permite que esto se forme de manera como en el otro pulmón. También es importante recalcar que cada bronquio va a tener una orientación. Y cuando yo digo una orientación es que van a tener un ángulo. De manera que cuando uno está en el curso de pediatría y un chamaco o una chamaquita se echan un juguete a la boca y por X o Y razón se lo traga, pues es más común que se vaya de un lado que del otro por la localización anatómica y el origen embriológico que tienen estos bronquios, ¿ok? Es muy importante tener esto presente y el que se van más los objetos extraños es al lado izquierdo. Prácticamente es un ángulo de 90 grados. Luego, insistir en esa comunicación temporal que existe, el tabique esófago traqueal o traqueoesofágico. Vean cómo permite que la vía digestiva y la vía respiratoria se separen. Y de esa manera, si uno hace un corte a nivel de lo que es pues la parte de cuello, tórax anterior, más abajito, vamos a ver cómo el esófago está posterior y la tráquea está anterior, ¿ok? De ahí que también, por ejemplo, cualquier masa o neoplasia que comprima lo que es tráquea, pues por ende también va a comprimir el esófago y pues va a generar tanto dificultad para respirar como dificultad para tragar. Y finalmente, esto, insisto, todo es un proceso dinámico. Vean cómo aquí está la yema pulmonar, aquí está el esbozo del hígado, acá está un viejo conocido de los anexos embrionarios que es el saco vitelino. Entonces son procesos que van ocurriendo a la par en las diferentes semanas del desarrollo embrionario. Y ya hablando propiamente dicho de lo que es la yema pulmonar alrededor de lo que va a ser la cuarta semana de gestación se va a dividir en dos yemas principales, una yema bronquial derecha, una yema bronquial izquierda. Posteriormente, a la quinta semana de gestación, esta yema se va a dividir en un bronquios secundarios, ¿ok? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y es finalmente hasta la séptima semana de vida intrauterina que vamos a obtener los bronquios terciarios o segmentarios, ¿ok? Y a todo este proceso que va desde la formación de la yema pulmonar hasta la división en bronquios terciarios o segmentarios, esto le llamamos la etapa embrionaria en el desarrollo del pulmón. Cuando veamos que es en unos momentos las cinco fases, pues esta fase la obviaré por obvias razones de que ya la expliqué en esta diapositiva. Y una pregunta que le suelen hacer muy frecuentemente es el número de divisiones que suelen tener los pulmones. En total, el pulmón humano va a tener 23 divisiones, de las cuales 17 ocurren de manera intrauterina y 6 van a ocurrir de manera extrauterina o postnatal. E insisto, el pulmón derecho queda con 3 lóbulos,
El pulmón izquierdo queda con dos lóbulos. Y como verán en su curso de anatomía, cuando lleguen a la parte de tórax o si ya llegaron, pues acá hay un lóbulo que se llama el lóbulo de la língula. Todo esto, insisto, permite que la etapa embrionaria se forme el pulmón en los primeros segmentos, que va de la cuarta a la séptima semana de gestación. Y todos estos procesos de división o de ramificación, pues van a tener un control genético, un control molecular, en donde en las zonas de ramificación, los genes que van a jugar un papel preponderante, y hay que resaltarlo, es el factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Y este es el que va a orquestar las zonas de ramificación. Y en las zonas de crecimiento, el que va a llevar la batuta es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 10, ¿ok? Y este gen en particular, si hay una mutación, se va a asociar a una patología que se denomina agenesia pulmonar o también denominada agenesia traqueal. Ha habido ocasiones que les preguntan esto que está acá abajo, no olvidar que la epimorfina nos va a permitir la polarización epitelial. Si nos vamos al corte que pone Carson, ¿quién va a inducir la función del factor de crecimiento fibroelástico tipo 10? El ácido retinoico. Y este factor de crecimiento fibroblástico tipo 10 tiene su receptor en el receptor 2 y a su vez esto permite que interactúe con el NKX 2.1. Y en cambio, el factor de crecimiento transformante beta 1 va a inhibir la función de lo que va a ser el factor de crecimiento fibroblástico 10, al igual que Sonit Hedkosh lo inhibe. Y acá abajo vean cómo está lo que les mencioné de la polaridad celular y su relación con la epimorfia. Luego, en la cuestión anatómica vamos a tener que pues los pulmones van a estar embebidos o localizados en una cavidad corporal, que es el tema siguiente a ver según el calendario temático de la asignatura, y al origen común de todas las cavidades corporales le vamos a denominar celoma intraembrionario. Y este celoma intraembrionario va a tener una cosa que se llaman canales, que hay canales pericardio-peritoneales y hay canales pleuropericárdicos, y en el nombre llevan la penitencia, ¿ok? Entonces, en el contexto de lo que va a ser el desarrollo del pulmón, pues el que nos va a importar es el canal o pliegue pleuropericárdico, ¿ok? Y vean cómo a la par también aquí hay un viejo conocido que es el que va a inervar lo que va a ser el diafragma, que es el nervio frénico. Y finalmente, ¿quién forma la pleura visceral? El mesodermo esplácnico. ¿Quién forma la pleura parietal? El mesodermo somático. Y el espacio que queda entre estas dos pleuras le vamos a denominar cavidad pleura. No olvidar que la pleura que está en contacto con lo que va a ser el árbol traqueobronquial o el pulmón propiamente dicho, es la pleura visceral. Y la que queda más en relación a la cavidad corporal va a ser la pleura parietal. Luego, pues ahora sí vamos a ver la parte de maduración pulmonar y vamos a iniciar con la parte de la etapa pseudoglandular, que va de la octava a la 16ª, la etapa canalicular, que va de la semana 17 a la 26, la de sacos terminales o sacular terminal, que va de la semana 27 hasta el nacimiento, y finalmente la etapa alveolar o postnatal, que va a ocurrir desde alrededor de lo que va a ser la semana 36 a 38 de gestación hasta lo que va a ser los 8 años de edad. De ahí que el desarrollo de lo que va a ser el pulmón en cuanto a ramificación no termina en la etapa intrauterina, va a terminar hasta finales de lo que es la niñez, 8 años de edad aproximada.
Este artículo a mí me encantó porque les pone la fase del desarrollo pulmonar en la que estamos y qué genes juegan un papel preponderante en cada etapa del desarrollo pulmonar. Entonces, etapa embrionaria, insistir, va de la cuarta a la séptima semana de gestación, desde la formación de la yema pulmonar hasta la formación de los bronquios terciarios o segmentos broncopulmonares. Aquí hay una interacción en el intestino anterior, en su región dorsal versus la región anterior, que, juega un papel preponderante en el desarrollo del esófago, el SOX2, en el desarrollo del pulmón, NKX2.1. Vean cómo ya empiezan a aparecer actores que son muy importantes, como el factor de crecimiento fibroblástico tipo 10 con su receptor, que este es el inductor por excelencia. Y también va a haber el represor, que el represor es el factor de crecimiento transformante beta. Luego el periodo pseudoglandular, ¿por qué se llama así? Porque si uno hiciera un corte histopatológico de esta parte del desarrollo, pues tendríamos que esto es parecido a una glándula exócrina, ¿ok? Por eso es que se llama pseudoglandular. Se forman los bronquios terciarios, aparecen los bronquiolos terminales, inicia la formación del sistema arterial, esto es muy importante recalcarlo, porque luego hacen este tipo de preguntas en el examen departamental. Entonces, si la pregunta dice inicio, la respuesta es pseudoglandular. Y finalmente, el feto no es viable en esta etapa porque todavía no se empieza a secretar lo que va a ser el factor surfactante. Entonces, es muy, muy importante tener en mente esto. Dime, Jesús. Perdón, es que creo que todavía hay personas en la sala de espera. Es que normalmente yo doy una hora. Si no llegan a esa hora, yo ya dejo de ver eso. Ah, sí hay uno. Gracias. Luego, en la etapa de lo que es pseudoglandular, vamos a tener que va a haber una dualidad entre lo que van a ser el gen SOX2 con el gen SOX9. En la región proximal se va a expresar SOX2, en la región distal se va a expresar SOX9 y también vamos a tener que va a tomar la batuta lo que es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 10, porque va a iniciarse como tal ya la cuestión de la ramificación propiamente dicho en el pulmón. También, como bien lo mencioné en la diapositiva anterior, inicia la vasculatura pulmonar, entonces tiene que aparecer el factor de crecimiento endotelial vascular, un factor por excelencia de formación de vasos, y la isoforma que nos importa para el desarrollo de la vasculatura pulmonar es la isoforma A. Luego tengo la etapa canalicular. La etapa canalicular va de lo que va a ser la semana 17 a la 26 de gestación. Se da la división de los bronquiolos terminales, aumenta la vasculatura, y esto es muy importante recalcarlo. Se forman ya propiamente dicho los bronquiolos respiratorios, y este es el mensaje más importante de esta fase. A partir de la semana 26 de gestación es que un feto puede ser viable. Obviamente un feto que nace en esta semana de gestación, pues debe de estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales para poder, pues, llevar a buen término ese paciente. ¿En qué semana se inicia la formación o la producción del factor surfactante? Según la literatura, entre lo que va a ser la semana 20 y la semana 22 de gestación. ¿Qué hay de genes en relación a la etapa canalicular? Pues la etapa canalicular continúa la parte de lo que es la ramificación. Sin embargo, aquí es importante recalcar que esta es la etapa propiamente dicho en donde hay procesos ya de inhibición para la ramificación. ¿Quién da la inhibición? La vía de Notch. Y una vez que inhiben la parte de ramificación, el proceso que va a continuar en la formación de nuestros pulmones es la alveolización o alveolarización. Y también vean cómo genes
que nos importaban mucho, como el factor de crecimiento fibroelástico tipo 10, pues ya dejan de tener una acción importante en esta etapa del desarrollo pulmonar. Después vamos a tener la etapa del saco terminal, esta va de la semana 27 al nacimiento. En esta, los procesos importantes a recalcar es que se forman los sacos alveolares, aparecen los neumocitos tipo 1. Recordar que los neumocitos tipo 1 propiamente dicho son los que nos van a permitir el intercambio gaseoso y van a formar lo que se denomina la barrera hematogaseosa o alveolo capilar. También aparecen los neumocitos tipo 2, que estos, propiamente dicho, son los que nos van a formar el factor surfactante o factor tensoactivo. Este factor surfactante o factor tensoactivo es muy importante, es rico en fosfolípidos, cual principalmente la fosfatidilcolina o lecitina, reduce la tensión eh, superficial intraalveolar, es necesario para la respiración y los corticosteroides van a inducir su producción. Y esto es un mensaje muy importante porque es el fármaco que más utilizan los ginecobstetras o los perinatólogos para ayudar a los niños que tengan una adecuada maduración pulmonar. Ya veremos más adelante en qué semanas de gestación está indicado utilizar el esquema de maduración pulmonar. ¿Qué hay de los genes en esta etapa? En la etapa sacular va a ocurrir ya un proceso que le denominamos septación primaria. Esta septación primaria va a estar inducida por el factor de crecimiento tipo 10, por el factor de crecimiento endotelial vascular en su isoforma A. Vean cómo aquí el factor de crecimiento transformante beta cambia su acción inhibitoria por una acción inductora, y otros genes como el receptor de ácido retinoico alfa también inducen toda esta. Como les dije en esta etapa, y esto es como el mensaje más importante histológicamente hablando, aparecen los neumocitos tipo 1, aparecen los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, no olvidar que forman la barrera hematosa o alveolo capilar, y los neumocitos tipo 2 son los culpables de secretar el factor surfactante. Luego vamos a tener el periodo alveolar o postnatal, que insisto va del octavo mes al octavo año de vida extrauterina. Aquí ya la barrera alveolo capilar se empieza a hacer muy delgada y van a aparecer los alveolos, ¿ok? Y estos alveolos a su vez van a estar divididos a través de unas estructuras que se llaman tabiques interalveolares. Y en un pulmón humano vamos a tener alrededor de 300 millones de alveolos. Y estos 300 millones de alveolos los vamos a obtener alrededor de los 8 años de vida. Y así es como se ve, vean cómo en la etapa canalicular todavía tengo una membrana alveolo capilar más robusta, más gruesa. Y a medida que va continuando el desarrollo del pulmón, la membrana alveolar se va haciendo más delgada. ¿Ok? Y todo esto pues lo irán retomando cuando vean el apartado de histología de aparato respiratorio. ¿Qué hay de genes en relación a la etapa alveolar? Primero, pues así como una aceptación primaria, también hay una aceptación secundaria. Y esta aceptación secundaria va a estar controlada por efrina B2, por el factor de crecimiento derivado de plaquetas, otro gen que se llama hipo, ácido retinoico y el factor de crecimiento endotelial vascular. En su isoforma A, todos estos van a permitir que se lleve a cabo la formación de los alveolos en la etapa alveolar. Finalmente, este es un resumen de las 5 fases del desarrollo pulmonar. La etapa canalicular también la pueden encontrar en la literatura como la etapa acinar. Este cuadro es un tanto cuanto antiquísimo, lo hice cuando era instructor de la asignatura, esto pues ya tiene un ratito, más de 10 años prácticamente. Y pues resume la etapa, la semana,
y el proceso cumbre en cada etapa del desarrollo pulmonar. Luego, si uno nos va, vamos a revisar los diferentes artículos que hay artículos que inclusive les ponen cómo se va desarrollando la vasculatura pulmonar. Creo que hablar ya de vasos tan específicamente no es tan práctico en la vida, pero sí recordar los eventos cumbre de cada fase del desarrollo pulmonar. Luego, también tener en mente que el líquido pulmonar se produce por las glándulas mucosas bronquiales. Los neumocitos tipo 2 va a estar constituido de moco, agua, iones, principalmente el anión cloro, proteínas y factor surfactante. También no olvidar que durante la formación del pulmón van a ocurrir movimientos respiratorios. Y estos movimientos respiratorios comienzan antes del nacimiento y su función primordial es que permite que se aspire el líquido amniótico cuando el feto está en la cavidad de la madre uterina o materna. Sus pulmones van a estar llenos de líquido amniótico. Entonces, si no existieran los movimientos respiratorios a partir del diafragma y de los músculos respiratorios accesorios, nosotros naceríamos y no podríamos respirar. ¿Ok? Y de hecho, existe una patología respiratoria en donde los niños no reabsorben de manera correcta este líquido amniótico y a esto se le denomina taquipnea transitoria del recién nacido. Finalmente, también los movimientos respiratorios permiten que se lleve a cabo la formación del pulmón y que los músculos tengan esa facilidad de poder llevar a cabo los procesos que conocemos como inspiración y expiración. Entonces es muy, muy importante tener en mente esto. Luego vamos a tener que, hablando de la parte de patologías, pues hay una playa de alteraciones que podemos ver. Sin embargo, pues no me da la vida para hablar de todas. De este esquema voy a hablar en los siguientes minutos del secuestro broncopulmonar y de algunos ejemplos de quistes, broncogénicos, específicamente de los quistes entéricos. Primer término a recordar: hipoplasia, aplasia y agenesia. La hipoplasia pulmonar la van a ver que se va a asociar mucho a algo que ya vimos, que es el oligohidramnios, a algo que veremos el martes, que son las hernias diafragmáticas congénitas. ¿Por qué las hernias diafragmáticas congénitas dan hipoplasia pulmonar? Porque al pasar el asa intestinal, esto comprime. Y al comprimir, esto va a generar, pues, que el pulmón se quede en la etapa pseudoglandular del desarrollo pulmonar. Agenesia pulmonar, mutación del factor de crecimiento fibroelástico tipo 10, y las agenesias pulmonares generalmente son incompatibles con la vida. ¿Ok? Quistes congénitos pulmonares generalmente van a asociarse a otras enfermedades, como lo que va a ser la enfermedad renal poliquística del adulto, ¿ok? Que ya veremos cuando veamos el tema de urinario. Quistes entéricos hay de varios tipos, pueden estar localizados a nivel de los bronquios, pueden estar localizados a nivel del esófago o pueden estar localizados propiamente dicho en el intestino. ¿Cómo se van a ver estas patologías? Pues si uno hace una radiografía de tórax, vean cómo se ve el quiste. Este es un quiste entérico de tipo broncogénico. Y estos pacientes muchas veces andan por la vida asintomáticos. Y no es hasta que el quiste se infecta y empiezan con un proceso de neumonía o que este quiste se rompe y sangra que van a consulta con un médico. Esta es la imagen radiológica, esta es la imagen tomográfica. Vean cómo se ve francamente el quiste. Obviamente, entre más grande sea el quiste, mayor probabilidad de que dé sintomatología temprana. Luego, es importante entender la diferencia
entre agenesia, aplasia e hipoplasia. No son lo mismo. En la agenesia no se forma nada. Está totalmente ausente todo, el pulmón, la vasculatura y los bronquios. En la aplasia no se forma el pulmón, no se forma la vasculatura, pero queda un aparato tráqueo-bronquial rudimentario. Y en la hipoplasia, pues todo se forma de manera menor a comparación de un pulmón de características normales. Entonces, si nos vamos a las imágenes, esta parte es más sencilla entenderla con imágenes. Como yo dije, en la genesia no se forma nada. En la plasia queda un árbol tráqueo-bronquial rudimentario. Y en la hipoplasia todo es más pequeño en comparación al pulmón ipsilateral. Otro esquema, este viene en el néter de embriología. Acá tendríamos a la genesia, acá tendríamos a la plasia y finalmente acá tendríamos a la hipoplasia. Y el néter aquí sí sacó un 20, porque vean qué bonito les deja la imagen de que como en las hipoplasias pulmonares, generalmente el pulmón queda en la etapa pseudoglandular. Y no olvidar que el ejemplo clásico de patología asociada a hipoplasia pulmonar van a ser las hernias diafragmáticas congénitas. Como vamos a ver, esto por ejemplo era una aplasia, ven cómo se ve aquí la trama del aparato traqueobronquial, ¿ok? Y acá no vemos nada, esta era una aplasia pulmonar. Luego tenemos los secuestros broncopulmonares. Estos, la manera más sencilla de entenderlos es con la imagen. La imagen habla por sí sola. ¿Qué es un secuestro broncopulmonar? Pues es literal que quede como que un tejido pulmonar solo o un tejido pulmonar aislado, por así decir. Hay dos variantes, la intralobar, la extralobar. De todas, la más frecuente va a ser la intralobar, casi 3/4 partes corresponden a secuestros broncopulmonares intralobares. Una cuarta parte van a ser extralobares. Y vean cómo, no importa la variante de secuestro broncopulmonar que tenemos, van a tener su propia vasculatura. Y esto es muy importante porque este tipo de alteraciones, más aquellos que dediquen su vida a la neumología, ya sea de adultos o pediátrica, pues en algún momento se van a enfrentar a esto. ¿Cómo las vamos a ver radiológicamente? Vean cómo se ve a veces como un tejido. Aquí está la silueta cardíaca. Cuando hago la tomografía computada y se ve muy bello este secuestro broncopulmonar, cuando hago la reconstrucción en 3D y cuando hago la vista lateral. Cuando hago el estudio, que cuando uno visualiza esto, esto se le llama broncoscopia. Vean cómo se ve, el secuestro es este que está acá. Y vean cómo está aquí el aporte vascular que viene a partir de la circulación sistémica. Y obviamente hay de secuestros broncopulmonares a secuestros broncopulmonares. Estas imágenes negras que se ven aquí se llaman bronquiectasias. Y estas bronquiectasias hablan de tejido pulmonar necrótico, ¿ok? Un pulmón que muere es un pulmón que ya no tiene capacidad de ejercer las funciones que tenía habitualmente. Otros ejemplos de secuestros broncopulmonares, aquí se ve muy franco el secuestro. Y pues hay de secuestros broncopulmonares a secuestros broncopulmonares. A veces esto uno lo ve y lo primero que viene a nuestra cabeza como el ser humano es fatalista, esto es cáncer. Y pues no, por eso hay que estudiar bien a los pacientes. ¿Ok? Los pacientes, como yo siempre les he dicho, no leen los libros. Los pacientes pueden hacer sus enfermedades como les plazca. Y esa es la función del médico, armar los rompecabezas de los pacientes. Entonces aquí se ve muy franco cómo está el tallo vascular y va hacia el secuestro broncopulmonar. Y estos son como las primeras patologías a recalcar
Cuando yo hablo de este tema, pues tengo que hablar de la reina de las patologías respiratorias y es la que más les van a preguntar cuando ustedes lleven su curso de pediatría y son lo que va a ser las enfermedades que tienen que ver con fallas en la respiración de un recién nacido. Entonces, la reina de la patología respiratoria neonatal va a ser algo que se llama el síndrome de disestrés respiratorio neonatal, mal llamado enfermedad de membrana llana. Esto hay muchas formas de abordarlo. A mí en lo personal siempre me gusta ya en los temas del tercer bloque hacer la correlación con temas que ya se vieron, por ejemplo, anexos. Que un paciente curse con oligohidramios, podemos pensar en hipoplasias pulmonares. Que un paciente curse con polidramios, hay que pensar en fístulas traqueosofágicas. Y si la mujer cursó con diabetes gestacional, pues hay que pensar en el síndrome de estrés respiratorio, que es el tema que hoy nos incumbe. Aquí quiero enfatizar algo que es la clave en estas patologías, y es la edad gestacional. Si una viñeta clínica les pone un caso de dificultad respiratoria en un recién nacido y les pone que la edad gestacional, por ejemplo, es de 26 semanas de gestación, lo primero que tiene que venir a su mente es esta enfermedad, que es el síndrome de estrés respiratorio tipo 1, mal llamada enfermedad de membrana llana. Primer escenario clínico. Segundo escenario clínico. Si la viñeta dice que es un paciente de término, con una edad gestacional 38 semanas, y que presenta datos de dificultad respiratoria, lo primero que tiene que venir a su mente es la taquipnea transitoria del recién nacido. Y finalmente, si la viñeta clínica dice una edad post-término, es decir, 42 semanas de gestación, y que inicia con datos de dificultad respiratoria, la respuesta es síndrome de aspiración meconiana. Entonces, por eso, todos los que damos clínica en el primer año de medicina, enfatizamos mucho que hay que leer lo que nos preguntan, porque con una simple número les cambian el diagnóstico de toda la enfermedad. Es muy, muy importante tener esto presente. También tener presente que en las diferentes etapas de lo que va a ser el desarrollo del pulmón, puedo tener muchas enfermedades. Quisiera yo resaltar dos. En la etapa embrionaria es cuando se forman las fístulas traqueosofágicas y los secuestros broncopulmonares. En la etapa pseudoglandular, lo que les dije, las hernias diafragmáticas congénitas, aquí está la medicina basada en la evidencia, no en la existencia. Y a partir de la etapa canalicular o acinar, el síndrome de estrés respiratorio neonatal. Pues vamos a hablar propiamente dicho de esta membrana, de esta enfermedad. El principal diagnóstico diferencial es el síndrome de estrés respiratorio tipo 2 o taquipnea transitoria del recién nacido, también denominado síndrome del pulmón húmedo. ¿Por qué se llama síndrome del pulmón húmedo? Como les dije, entre las fisuras pulmonares queda localizado líquido amniótico, entonces por eso es que los clínicos antes le llamaban el síndrome del pulmón húmedo. ¿Cómo se define el SDR1? Es una dificultad respiratoria secundaria a la incapacidad de los neumocitos tipo 2 para sintetizar lo que va a ser el factor surfactante o factor tensoactivo. Hay factores de riesgo y el principal es la prematurez o ser un paciente pretérmino. Vean esta gráfica de barras, entre menor es la edad gestacional, mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Y a medida que va avanzando la edad gestacional, pues la probabilidad baja drásticamente. Y también otra correlación es el peso. A menor peso al nacimiento, mayor probabilidad de tener la enfermedad. Y si tenemos un peso al nacer mayor, pues es menos probable tener esto. ¿Ok? Entonces,
la regla es que la presencia o incidencia de esta enfermedad es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. ¿Quiénes lo presentan más? Los varones y en específico los varones de tez blanca. Ya mencioné la definición. No olvidar que la principal causa de ingreso a cuidados intensivos neonatales o unidades de terapia intensiva neonatal, si no se diagnostica a tiempo, el niño o la niña pueden terminar en interconsulta con San Pedro. Y hay que aprender también la contraparte. Ok, esta enfermedad la tengo porque no hay factor surfactante, pero también existe la contraparte en donde se secreta o se produce un exceso de factor surfactante y a esto se le denomina proteinosis alveolar. ¿Cuál es el principal componente en cuanto a fosfolípidos del factor surfactante? La fosfatidilcolina, o también denominada lecitina. Ya mencionamos las funciones del factor surfactante, no olvidar nada más que evita el colapso pulmonar y la fisiopatología es muy interesante. Primero, pues vamos a tener que no hay factor surfactante. Al no haber factor surfactante, el pulmón colapsa. En clínica, a un colapso pulmonar le denominamos atelectasia. Al no haber una buena mecánica respiratoria, los neumocitos tipo 2 se mueren y empiezan a formar membranas hialinas. Y en todo proceso de necrosis va a haber fibrosis. Entonces, una membrana hialina se define como neumocitos tipo 2 necróticos más fibrina asociada. Y también va a haber acumulación de líquido, y a esto se le llama edema intersticial. Estas tres cosas llevan a que el pulmón se distienda de menor manera o de menor capacidad, se altera el perfil de perfusión en el ser humano, hay un desequilibrio ácido-base caracterizado por hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Esto finalmente puede llevar a vasoconstricción pulmonar y esto a correlacionarse con el tema que ya vimos de cardiovascular, entonces puede persistir abierto el conducto arterioso. Mismo resumen, insisto nada más, en algunos niños pretérmino voy a tener permeable lo que va a ser el conducto arterioso. Entonces es muy, muy importante tener en mente esto. Vean cómo no solo la prematurez va a predisponer a esto, también, por ejemplo, que cursen con asfixia perinatal o intraparto, acidosis o que ya traigan la predilección familiar o el antecedente heredofamiliar de la enfermedad, pues puede predisponerlos a esto. Y aquí está toda la fisiopatología que ya mencioné en diapositivas anteriores. Factores de riesgo, pues la reina es la prematurez, el sufrimiento fetal agudo por hemorragia materna, la hipotensión materna, la asfixia al momento del nacimiento, diabetes materna, ser el segundo gemelo y tener una cesárea que no cursó con trabajo de parto. Y así como hay factores que predisponen, hay factores que protegen. ¿Cuáles protegen? Un sufrimiento fetal crónico, las toxemias del embarazo. ¿Qué es una toxemia del embarazo? Son los trastornos hipertensivos como preeclampsia, eclampsia. Un trabajo de parto prolongado, y hay literatura que dice que el uso de drogas recreativas como la heroína predisponen, más bien dicho, protegen de esta enfermedad. Y aquí está la literatura basada en la evidencia, los factores que incrementan la incidencia de la enfermedad y los factores que predisponen. Y vean cómo es una literatura antiquísima. Muchas cosas en la medicina que no cambian a pesar de que pasan los años y los factores de riesgo es algo que rara vez van a cambiar. Finalmente, insisto, son patologías muy taquilleras y el ver la edad gestacional es la clave y alguno de los antecedentes, ya sea perinatales o ginecobstétricos, les va a dar el diagnóstico.
¿Cómo se van a presentar los cuadros de dificultad respiratoria con taquipnea? ¿Cómo se define taquipnea? Una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto. Vean cómo la frecuencia respiratoria de un neonato es muy diferente a la de nosotros. El quejido expiratorio intenso, la retracción gifoidea, los tiros intercostales, la disociación tóraco-abdominal y el aleteo nasal. Ahorita vamos a ver una escala que evalúa todas estas características clínicas. Aquí está taquipnea, taquicardia, cianosis ya la vimos cuando vimos la parte de cardiopatías congénitas, el aleteo nasal. El aleteo nasal, lo más sencillo de aprenderlo es si tienen mascotas como hámsters, conejos, cuyos, véanle la nariz cuando están estresados esos animales, pues van a tener aleteo nasal. Y así se le ve el aleteo nasal en los niños, niñas, que tienen dificultad respiratoria. El tiraje intercostal, eso es hasta que vean uno, podrán ver cómo es un tiraje intercostal. Hay descrito que se puede hacer diagnóstico prenatal. Realmente es muy eh, impráctico hacer una muestra de líquido amniótico para medir lecitina y sobre todo déjenselo impráctico. Corremos el riesgo de inducir el trabajo de parto y esto pues termine en un embarazo preterno. ¿Qué estudios pedimos ya que tenemos un niño que tuvo datos de dificultad respiratoria al nacimiento? Hay que pedir gasometría arterial. Este es un estudio que en bioquímica les tuvieron que haber enseñado porque es el estudio pues que se hace en cualquier paciente que nos llega a los servicios de urgencia en los diferentes hospitales de nuestro país. Tiene la triada clásica de hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. También hay que pedirles una placa de rayos X, en la cual vamos a ver estas dos, que son las más importantes, un broncograma aéreo con una imagen en vidrio esmerilado o despulido, le llaman, y atelectasias que dan la imagen de un pulmón blanco. ¿Cómo se ve esto? Vean, esta es la imagen retículo granular fina. Esto que está marcado con las estrellas azules es el broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Que las vías respiratorias queden airadas o llenas de aire, pues. Miren qué bonito se ve del lado derecho y qué bonito se ve del lado izquierdo. Generalmente estos pacientes terminan con intubación endotraqueal por el grado de compromiso respiratorio que tienen. Entonces es muy, muy importante tener en mente esto. Dan, insisto, este broncograma aéreo o esa imagen en vidrio despulido le llaman también a eso. La imagen de pulmón blanco en un paciente que prácticamente los pulmones están totalmente colapsados porque no hay una buena distensibilidad pulmonar. Así se ven los pulmones sanos, así se ven los pulmones atelectásicos o cerrados. Vean cuál es la gran diferencia entre un pulmón sano y un pulmón con dificultad respiratoria. A veces tienen zonas de necrosis, de sangrado, como tenemos en esta imagen. Y aquí está la imagen clásica de la membrana yálica. Esto es fibrina. Y lo que queda acá afuera son hemocitos tipo 2 necróticos. De ahí que la definición histopatológica de una membrana hialina es la presencia de neumocitos tipo 2 necróticos con fibrina. Y aquí está, no lo digo yo, esto es una definición que ponen los patólogos. Los patólogos son gente muy brillante, es gente que nos da mucha información cuando hacen a veces autopsias o cuando hacen biopsias. Cuando somos cirujanos tenemos que tener un patólogo muy bueno a nuestro lado para hacer muchos diagnósticos, muchas veces estando todavía en el quirófano. Vean qué bonito se ven las membranas hialinas. Acá hay otra membrana hialina y acá hay otra membrana hialina. Insisto, es la principal causa de esta enfermedad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se evalúa la dificultad respiratoria con este test, que este test también lo preguntan mucho en los exámenes, que es el test de Silverman-Anderson. ¿Y qué son los
ítems o características clínicas que les digo que nos hablan de falla respiratoria, como la disociación tóraco-abdominal, las retracciones intercostales, la retracción subgifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Para esta clase, pues todavía no hay que aprendernos esto, pero sí entender que la escala de Silverman-Anderson, entre menor sea el puntaje, pues quiere decir que el feto, o en este caso ya un neonato, está respirando de manera correcta. En cambio, si ven en una historia clínica que tiene un Silverman-Anderson alto, pues es un paciente que tiene graves problemas para respirar y eso implica un pronóstico muy desfavorable para ese paciente. Aquí les dejo un resumen de la taquipnea transitoria del recién nacido, una patología sumamente común y me atrevería a decir que más común todavía que la enfermedad de membrana hialina o síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Sin embargo, el temario no lo marca como obligatorio abordarla, esta ya la van a abordar cuando lleven su curso de pediatría, que lo llevan en cuarto año de la carrera y en quinto año cuando sean médicos y médicas internas o internos de pregrado. Aquí está el signo de la cisura, que es clásico verlo en lo que son las taquipneas transitorias de recién nacido, y esto es, insisto, acá también se ve muy bonita, porque queda el líquido amniótico en este tipo de alteración. El tratamiento es el manejo del desequilibrio hidroelectrolítico, estabilizar al paciente y sobre todo ayudar al pulmón a que tenga factor surfactante. Y yo dije en la definición que la falla es un déficit en la formación del factor surfactante, pues por ende el tratamiento es dar factor surfactante. ¿Y cómo puedo obtener eso? Pues hay dos mecanismos. Uno, y lo vamos a dar el tratamiento en función de la edad gestacional. Si va un feto de la semana 24 a la 34 de gestación, el tratamiento de elección es dar esteroides. Que de los esteroides tenemos dos, unos que se llaman dexametasona y otros que se llaman betametasona. Estos se dan por vía intramuscular, es decir, picas a la mamá en el glúteo maximus o glúteo mayor y desde allí el esteroide llega a través de la barrera hematoplacentaria y llega finalmente a los pulmones. Y si el feto ya rebasa la semana 34 de gestación, hay que dar factor surfactante exógeno. Que el factor surfactante exógeno tenemos estos, hay dos tipos, sintéticos, bovinos o naturales. El que más se ocupa hoy en día es el survanta de los naturales y de los sintéticos el exosur. Aquí hay varios esquemas, aquí depende mucho de la escuela de neumología que ustedes vean. Este es el esquema que dan en el Instituto Nacional de Perinatología, una de las grandes escuelas en nuestro país, para cuestiones de embarazo de alto riesgo. ¿Qué complicaciones tiene un niño que nace con esta enfermedad? Muchas. Puede sangrar el cerebro, y esto se le llama una hemorragia interventricular. Les puede dar una infección sistémica, y esto se le llama sepsis. El intestino también puede fallar, y esto se le llama enterocolitis necrosante. Aquí también valdría la pena agregar lo que puse acá abajo, que es la retinopatía del prematuro. Muchas veces estos niños, estas niñas les salvan la vida, y oh sorpresa, que están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Porque la retina todavía no terminó su proceso de maduración anatomofuncional. Entonces, todo niño que nace pretérmino, hay que revisarles la retina, porque de nada sirve que le salven la vida y el niño esté ciego. Y, finalmente, la principal complicación a nivel pulmonar es algo que se llama displasia broncopulmonar, que esto, si lo quieren traducir, por ejemplo, en enfermedades del adulto, pues es lo mismo que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, estos bebés luego los van a identificar porque llegan a los servicios de pediatría con su tanque de oxígeno ahí cargando. Así se ven los pulmones que tienen displasia broncopulmonar. Le llaman un patrón en panal de abeja. Tiene aquí la sonda de la intubación endotraqueal y también la sonda por la cual llega oxígeno a estos pulmones.
Entonces, pues son patologías complejas y que hay que tener un equipo muy entrenado para tratar este tipo de pacientes. Así se ve la imagen histopatológica de una displasia broncopulmonar. Y para mi punto de vista, después del uso de ácido fólico, el uso de esteroides neonatales es una piedra angular para la medicina. Es algo que no es nuevo. Vean, los primeros estudios datan de los años 70. Se encontró ya en el mayor nivel de evidencia científica, que son los metaanálisis, que esta terapia reduce hasta la mitad la incidencia de esta enfermedad y sobre todo disminuye la mortalidad neonatal. Los esteroides neonatales, los dos esquemas que tenemos es la dexametasona, 4 dosis de 6 miligramos con intervalo de 12, o la betametasona, 2 dosis de 12 con intervalos de 24 horas. El esquema que más ocupan los neonatólogos y los obstetras es este, porque solo son 2 piquetes. Acá hay que dar 4 piquetes. E insisto, no importa qué esquema se utilice, las semanas de gestación en las cuales tiene un uso bien ganado el uso de esteroides neonatales es entre la semana 24 a la 34 de gestación. Y esto está sustentado en medicina basada en la evidencia. Aquí está evidencia A y aquí está el metaanálisis del por qué no hay que dar esteroides después de la semana 24. Y es principalmente por estos dos factores. Uno, riesgo de hipoglucemia aumenta y se ha encontrado que algunos pacientes tienen un desarrollo intelectual menor si dan esteroides después de la semana 34. Yo cuando leí esto dije, órale, esto sí está muy grave. Imagínate dar esteroides y afectar el coeficiente intelectual, pues está complicado. Y fue cuando me dije y empezó mi cosquilla embriológica clínica y dije, pero pues ¿por qué disminuye nuestra capacidad intelectual? Y fue pues, y me voy a adelantar un poquito a esta diapositiva, que en el año 2022 salió el porqué. ¿Y por qué dicen que hay que usar con precaución los esteroides después de esta semana? Porque ya se sabe que los esteroides después de esta semana afectan la neurogénesis, afectan la sinaptogénesis y afectan la mielinización. Pero ¿cómo causan todo esto? Porque inhiben esta enzima, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que esta es la enzima que induce o que inhibe el crecimiento cerebral. Y vean este otro dato crudo. La ventana de mayor crecimiento de toda nuestra corteza cerebral y cerebelar está entre la semana 34 a 36 de gestación. De ahí porque, pues si dan esteroides, pues todo esto se va al carajo. Y sobre todo, vean esto, los esteroides disminuyen otra proteína que es muy importante para la formación del sistema nervioso central, que es la neurotropina 3. Entonces, yo no me dedico a esto, pero cuando vi esta publicación sí me saltaron muchas cosas que yo vi en mi formación como médico. Y es ahí cuando yo invito a los médicos nuevos que están en formación. Nuestra práctica médica debe de ser una práctica basada en la evidencia y no en la existencia. Y finalmente, pues, en un mundo ideal, los niños, las niñas que nacen con prematurez deberían de sobrevivir. Y sobre todo, sobrevivir con una calidad de vida correcta o adecuada. Y hablando del tema de pulmón, es dar de manera correcta los esteroides prenatales, insisto, semana 24 a 34 de gestación. Surfactante lo ocupamos después de la semana 34 y también se puede utilizar postnatalmente. Y obviamente controlando toda la parte de ventilación mecánica y del desequilibrio hidroelectrolítico que lleva esta enfermedad consigo. Entonces,
esta es mi intervención del día de hoy. No sé si tengan alguna duda y o comentario. No, ninguna.